Dígame. La materia de lo que es estadística. Estadística es, por ejemplo, verán, a mí me dieron en contabilidad, me dieron estadística, Claro. pero me decían que había dos tipos de estadística. Una estadística, por ejemplo, de lo que es hablar estadísticamente de lo que es del Estado o en la materia de medio ambiente, no sé, entonces estaba yo confundido en esos dos tipos de estadística. Sí, bueno, verán, vamos definiendo primeramente. Lo que pasa es que hay dos tipos de estadísticas. O sea, generalmente es la estadística descriptiva y la inferencial se estudia, ¿no es cierto? Así, eso es lo básico que digamos nosotros. Entonces, hay que saber cuál de esas nosotros vamos a estudiar y para qué. Además, recordemos, la estadística para nosotros tiene que ser una herramienta. Es como las matemáticas también. Yo, por ejemplo, pero las matemáticas es como más números, digamos, en las que usted va a estudiar directamente. Pero hay que, a mí me decían, ¿no? Después alguna vez, tú mírale las matemáticas como una herramienta ya. Matemática 1, estadística, por ejemplo, yo voy a tratar de hacerlo una herramienta que nos sirva a nosotros, o sea, que, en la cual podamos aplicar. Entonces, mis ejercicios tratemos de irlo aplicando también acá. Ya, listo, miren. Yo tengo aquí un pizarrón chévere en el cual yo le voy a escribir estadística, porque así se llama la materia, estadística. Y yo les pregunto ahora sí, ¿qué saben? ¿Qué es la estadística? ¿Una ciencia, una materia? ¿Cómo le quieren definir ustedes? Aparte de ser una asignatura mismo, ¿no? A mí me gusta decir que es una herramienta, en realidad yo siempre lo he visto así, ¿no? La estadística es una herramienta. ¿Qué me permite esta herramienta, la estadística? Usted puede hacer varias cosas con la estadística, ¿no es cierto? Usted puede recolectar, pongámosle así, a mí me permite recolectar, organizar, qué sé yo. Recolector de datos. Estudiar, ajá, Para representar gráficas y conclusiones de las claro. matemáticas. Maximizar también. Estudiar diferentes datos, ¿no es cierto? Investigación. Ajá. Esto, verá, y aquí tenemos que verle nosotros nuestro punto. O sea, todo esto basado en un método científico. Ustedes habrán escuchado qué es el método científico. ¿Verdad que nosotros tenemos que hablar ya términos científicos, lo que vamos a hacer? Porque estamos en educación superior, ya no es, repito, siempre en el colegio, ¿no? O sea, a mí me permite estudiar el método científico. Recuerde que el método científico es un proceso mediante el cual usted realiza un estudio, ya sea de datos, de información, y siempre me refleja una conclusión, o sea, me refleja un resultado como tal. Ese resultado puede ser un producto o puede ser una información, ¿cierto? ¿Ya? Eso es el método científico, entonces, básicamente. Tomar datos, procesarlos, estudiarlos, o sea, no solo datos, ¿no? Tomar lo que sea que tengamos, si es que es un proceso productivo, por ejemplo, tomar materia prima, por ejemplo, procesarlo y obtener o reflejar un resultado como tal. Ya, en este caso entonces, miren, la estadística yo puedo decir que es la herramienta que me permite recolectar, organizar y estudiar diferentes datos. Ahora, más o menos con lo que usted intuye, ha leído o lo que usted crea de su carrera, aplicaremos estadística y en dónde se les ocurre. Sí, aplicaríamos. Ya, ¿en qué cree que usted que vamos a aplicar? Por ejemplo, En las muestras, dicen. perdón, en lo que es medición y monitoreo podemos ver estadísticas de contaminación de suelos, por ejemplo. Ya, La variable, el aumento o disminución de contaminación de suelo. exactamente, ¿no es cierto? Nosotros la estadística nos permite también estudiar, ¿no es cierto? ¿Qué más nos permite? Permite Nos Interpretar permite datos. también, estudiar poblaciones. Ujú. Mire este término, ya hoy vamos puro términos nomás, puros términos que están por ahí y no son ni tan difíciles en realidad, ¿no? Son bastante lógicos, ¿cierto? A nosotros nos permite estudiar poblaciones. ¿Poblaciones de qué? De individuos o datos. Verán,
esta situación yo estos individuos le voy a poner entre comillas. Yo le pongo así porque a veces da a pensar o equivocarnos que individuos solo nos referimos a personas, pero en realidad con individuos no nos referimos a personas. Nosotros con individuos nos referimos a las diferentes unidades, ¿sí? Las diferentes unidades que tengan características iguales. Ya, con eso me refiero a individuos, ¿no? Ya, entonces yo repito aquí, permite estudiar poblaciones de individuos o datos. Entonces, repito aquí este término individuos, vamos aquí, con individuos. Y así dicen las definiciones, los libros lo dicen individuos, ¿no? Pero repito, de pronto podría alguien que tal vez no haya estudiado o no conozca muy bien las definiciones, diga individuos, o sea, personas, ¿no? Unidades. Con características iguales. Ya. Ahora con esto, mire, yo me voy por acá. Pongamos un ejemplo. Si yo digo que necesito tomar muestras de una planta productora, se me ocurre, de fundas de agua. Agua, ya, se me ocurre esto. Listo, mire usted. ¿Quién vendría siendo la población si esa planta produce diferentes fundas de agua? Aquí está mi planta, aquí está la, no sé, como sea que esté. Por acá, pongamos así, que este ya, todo el tratamiento está por acá, por acá. Y esto me genera estas funditas que están de agua aquí. O sea, le pongo así como fuera cuadradito, ¿no? Diferentes me produce. Obviamente aquí ya cuando veamos muestreo de agua, si reciben conmigo, con quien reciban, ahí vamos a hablar de los lotes de producción, ya van a saber qué es un lote, bla, bla, pero ya eso viene en segundos. Entonces más o menos aquí, todos estos son fundas de agua, ¿no es cierto? Ajá. Todo esto es agua, lo que sea, aquí. Entonces, claramente ahí se ve que la población son quienes. Las fundas de agua. Claro, las fundas de agua son la población, ¿no es cierto? La población son todas las fundas de agua. Ya. ¿Y quién vendría siendo en este caso los individuos entonces? Las personas que van a consumir. No. La planta. Las fundas de agua. Las plantas. No, las fundas. La población es todo el producto, o sea, todo el lote, todas las fundas de agua, ¿no es cierto? Todo eso es la población. Cuando yo digo individuos, me refiero a cada uno de estos, cada funda de agua. A ellos me refiero con los individuos. Repito, la población es todo el producto, todo el proceso. Por eso dice, verá, individuos son las unidades con características iguales. Claro, las fundas de agua tienen Todos son características, individuos. todas son individuos, todas son iguales. Pero digamos que por aquí, también esta planta en otra producción hace una botella de agua. Entonces, ya me chueca esa botella. Ese ya no sería porque es diferente. Ya. Esto ya no es, esta ya vendría siendo otra población ya, ¿no es cierto? Esta es una población. Hay otro muestreo. ¿Cierto? Esta es la población. Y si es que esa misma planta produce ahora botellas de agua, ya esta vendría siendo otra población ya. Población 1, si quiere, de fundas. Y esta viene siendo otra población con otros individuos, que en este caso ahora serían las botellas de agua. Entonces, pongamos aquí como ejemplo. Ya, ahí está. Así está la cosa, ¿no? Población 1, población 2, botellas. Ya. Entonces, de aquí, los individuos, cada unidad de funda. Ya, pongámoslo así.
Miren, y esto de aquí es importante que usted conozca la estadística porque ya a ver cuando vea muestreo de ahí, usted sigue con muestreo de agua, con muestreo de suelos. Se aplica bastantísimo esto, cada unidad de botella. Ya. Listo, ya. Entonces, miren, estamos básicamente manejando la terminología, ¿no? Yo lo que quería es que usted entienda cuando escuche la palabra individuo aquí en estadística, hace referencia a la unidad de la cualquier población que estemos hablando. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Tienen de pronto alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas, sí o no? Creo que no, ¿verdad? Ya. No, listo. Listo. Ahí estamos entendidos. Estamos definiendo más o menos lo que es una población, lo que es la estadística. Entonces, veamos qué tipo de población tenemos. Eso Dije sí una sabemos. pregunta. Dígame. Entonces, dentro de la estadística diríamos que, por ejemplo, el conjunto está formado por diversas poblaciones. En este caso, por ejemplo, ahí todo sería una población. ¿O cómo le No. llamaríamos al conjunto que está, el conjunto de la planta, de las diversas producciones de agua? Ah, usted dice todo. Ya, por ejemplo, la planta produce fundas y produce botellas. ¿Cómo le llamamos a todo ese conjunto? Ah, todo el conjunto. Pues estadísticamente eso se les trabaja en forma diferente. Ya en un proceso productivo mismo, pues eso se los llama segmentos. Normalmente se utiliza, por ejemplo, en la industria, ¿no? Bueno, yo les diré en industria productora, al menos que yo he tenido la oportunidad de estar, ¿no? Se le utiliza la palabra segmentos o simplemente, o sea, estadísticamente usted no puede trabajar con datos diferentes, o sea, con datos de diferente origen. Para la estadística, al menos la estadística inferencial que nosotros vamos a estudiar más, nosotros vamos a hablar de poblaciones. Población, decía, es el conjunto de individuos que tengan las mismas características o que tengan un mismo proceder, si cabe el término decirlo. Decía ahí. Sí. Por ejemplo, yo estaba pensando, Perdón, estadísticamente pasó un carro por aquí. ¿sí A me ver, le escucha? escucho. Sí, Ya. ahí digo. Yo estaba pensando, por ejemplo, si me mandan a hacer una estadística, digamos que hay 3 plantas de agua. Quiero ver cuál es la mejor calidad de agua. Obviamente que tengo que hacer un muestreo de cada planta de agua. Entonces ahí le seguiría llamando población a las muestras de agua que yo cojo. Y digamos que característicamente hablando, ¿Pero de una misma planta o de diferentes plantas? diferentes plantas. De diferentes plantas. O sea, digamos la planta que está en la Venezuela, la planta que está en la 20 de junio y la planta que está en la, no sé, la del chofer. Exacto. Digamos Ya así. digamos, exacto. Y las 3 producen fundas de agua. Ya, Quiero saber cuál de las 3 plantas me da la mejor calidad de agua. la mejor. Obviamente, sí. O sea, ¿y cómo le llamaría ahí si recolecto de 3 sectores diferentes? ¿Le Es que ahí tiene seguiría que llamando analizar, población? ahí tendría que hacer usted trabajar como 3 poblaciones. O sea, estamos hablando de la misma, o sea, del producto como tal es agua, Ujú. ¿cierto? Ya. Pero ya no estamos hablando de un producto de iguales características, porque desde el momento en que se procesó la materia prima no ha de ser la misma. Ya. El procedimiento no es el mismo. De hecho, deben manejarse una marca, ellos son distintos. Entonces, usted hablaría de 3 poblaciones diferentes. A esas 3 Ya. poblaciones usted tiene que aplicarles un protocolo de muestreo, o sea, aplicar porque, qué sé yo, de pronto ahí tendríamos que hablar de caudal también, de producción. O sea, eso ya viene, le decía, en muestreo de agua, pero más o menos le hago en forma general, ¿no? Usted tendría que aplicar un método de Ya, muestreo, un protocolo de muestreo para la planta A, un protocolo de muestreo para la planta B y otro para la planta C. ya Dependiendo, sería un organigrama, ingeniero. eh, si cabe el término, podríamos decir, no creo que cabe mucho decir organigrama aquí. Más bien ya es el proceso como se hace, ¿no? Entonces, ¿de qué depende, verdad? Entonces aquí vamos a hablar ya mismo de población y muestra, en cambio. Es que, Inge, Sí, en un organigrama
como le veo que usted les divide, en cambio en un organigrama daría lo mismo porque se pondría la población como un eje y se sacaría, como usted puso, las fundas de agua y todas las divisiones, a dónde van a ir cada uno. Es claro, o sea, en la descripción, ¿no? De cómo hacerlo de pronto, pero ya o sea, la parte técnica de cómo hacer lo mismo, ahí ya, porque ahí ya hablaríamos de otro asunto, ¿no? En el organigrama, usted, claro, para organizar cómo voy a hacer, más o menos dice usted, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Como para... Así como más o menos usted le está poniendo a indicar ahí en los dibujos, por eso, y como la compañera decía de una clase de agua y de embotellamiento y de fundas, entonces, por eso decía yo, entonces sería un organigrama donde divide lo que es uno de botellas y otro de fundas. Claro, sí. Pero estos ya en procesos así ya va más allá, incluso usted tiene que hacer ya un diseño experimental, también ya implica otros datos, ¿no? Porque estamos metiendo más, ahí viene otro término, variables. Ya mismo vamos a ver esto de las variables, ¿verdad? ¿Ya? Cada vez que usted mete más variables, o sea, más, como quien dice, le extiende más al problema. Sí, ya tendríamos que hablar ya de un diseño experimental, tendríamos que, en el caso que dice la señorita, por ejemplo, dice, yo quiero comparar, dice, a ver, si yo tengo 3 plantas de agua, yo quiero saber cuál es la mejor. Ahí vamos a tener que hablar de un ANOVA, un análisis de varianza que se llama, en el cual se recolecta. O sea, yo hago estadística, todita la estadística en el A, hago todita la estadística en el B, hago todita la estadística en el C, y de ahí aplico una comparación, y eso se lo hace con algo llamado análisis de varianza, que ya va un poco más allá, ¿no? Al final lo hemos de hacer. En el cual usted, comparando en unas tablas, dice, sí, según los resultados obtenidos, el laboratorio A pues presenta mejores resultados que el B, mientras que el B está más abajo que el C, más o menos, ¿no? Entonces, todo eso es un conjunto de datos y cálculos estadísticos también. Entonces, ahorita como estamos en qué bueno que sepan también, que lo tengan la idea, ¿no? Ahorita como estamos empezando, tenemos que empezar con las definiciones y cálculos básicos, ¿no? Como son entender lo que es la media, lo que es la desviación estándar, lo que es un coeficiente de correlación, ya, todos esos asuntos que a mí me permiten inferir, ¿ya? Porque miren, justamente yo, y miren la importancia, ¿no? Hagamos una pausa aquí antes de seguir. Unos chicos a mí me estaban preguntando, el anterior compañero que daba esta asignatura, desde que yo llegué, más antes que a mí estaba él siempre ha dado esta asignatura. Yo en realidad una sola vez creo que la di, y ahorita otra vez, ¿no? Pero es chévere, es bueno. Él ha sido tutor de unos chicos. Entonces están exactamente con un problema, algo así. Ellos quieren, ¿qué era lo que quieren hacer? Bueno, están ahí en el instituto, había una cisterna, todavía hay, ¿ya? Entonces ellos, ahí es agua de la cisterna, perdón, es agua que nosotros utilizábamos, es agua de cisterna, no agua lluvia. El agua que se recolectaba y caía ahí, y de ahí con una bomba todo el instituto. Entonces ellos lo que quieren es hacer una desinfección utilizando hipoclorito de sodio cloro, pero quieren hacer una dosificación ya técnicamente y automatizarla ahí para que esté goteando cada vez que necesite ahí pues desinfectarse, digámoslo así. Bueno, el punto es que estos chicos alguna vez sí me preguntaron, pero ahora decía que ellos querían ver la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenía que bajar? Obviamente, la cantidad de coliformes. En microbiología, y han de ver ustedes, ahí los coliformes son microorganismos, ¿no? Coliformes fecales, totales, esos son, se los estudia también ahí. Son parámetros que a mí me permiten saber cómo se encuentra mi agua. ¿Ya? Entonces, obviamente, una vez que usted le echa el cloro, por lógica, ¿qué va a pasar con los microorganismos? Tiene que bajar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, digamos que por decirle un resultado, antes de ponerle cloro estaba en 1000. Y ahora después de haberle puesto cloro, le lleva al laboratorio y ya este parámetro está en 200. Evidentemente, señores y señoritas, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo o no hubo disminución? Sí. Claro que hubo, ¿no es Hubo cierto? una disminución. Sí hubo. Pero el punto es que técnicamente
usted no puede presentar, o sea, así un resultado. O sea, eso no es un estudio científico. O sea, usted no puede decir, a ver, señor Edwin, le presento mi tesis, mire, ahí está y listo. No, es que usted tiene que explicarlo estadísticamente. Entonces ahí usted tiene que hacer un análisis, esto que se llama análisis de varianza, justamente. Pues yo les comentaba y les decía ahí, y esas conclusiones, porque me presentan, ¿no? Y digo, ¿y dónde está la metodología? ¿Cómo? Dice, no, pues ahí están los resultados, mire. Digo, es que no, es que así no se hace. O sea, usted tiene que indicarnos estadísticamente, ¿no? Entonces ahí es lo que yo les decía, ese análisis de varianza que se le realiza. Ya vamos a aprender, tampoco es cosa del otro mundo. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que el Excel nos da haciendo también, no se preocupen con eso. Usted solo tiene que tener el criterio y en el Excel todo se puede hacer. ¿Ya? Entonces, bueno, miren la importancia, seguramente ellos se olvidaron, no se acordaron. El muestreo también no estaba de forma correcta en realidad, porque, o sea, a mí me dijeron que les ayude a revisar, porque si eso, digamos que yo les digo, chévere, yo sí entiendo, pero el rato que vaya donde el tribunal, ese rato de la defensa, imagínense que le nieguen, ¿no? Entonces los chicos ahí, yo les decía que no se desanimen, nada más que miren todas las cosas y eso es pura estadística. Sigamos entonces. Ya, yo a la población tengo dos tipos, ¿no? Carambas. Esta población es la finita, y la población infinita. Nada del otro mundo, la misma palabra dice eso. Sí, la finita es aquella que es contable, ¿cierto? Dice la misma palabra, tiene fin, ¿no es cierto? Ejemplo de esto, qué sé yo, número de estudiantes de primero B. Sí, tiene un inicio que yo puedo contar y tiene un fin también. ¿Qué otro ejemplo? El número de botellas de agua de la planta tal y cual, de la planta X. Ya. Lo que a usted se le ocurre en realidad aquí. Lo infinito, eso sí, hablando, hay un montón de cosas que usted puede decir que son infinitas y que son, incluso verá que el término infinito, aquí viene otra cosa que hay que aclarar. No siempre es, dicen las estrellas, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero alguien dirá, pero no, se supone que sí ha de tener una cantidad. O sea, sí, pero ¿y quién lo va a contar eso? Aquí en el mundo real. La cantidad, por ejemplo, y mientras aquí en estadística, en monitoreo, en análisis químico, que lo conozco también, mientras nosotros hablamos de cantidades más pequeñas, eso se torna infinito también, incontable. Un ejemplo El de eso, tiempo, ingeniero. el tiempo, los números, ¿no es cierto? Pero ya yendo a algo aplicable, verá, por ejemplo aquí, el número de incontable, bueno, entre comillas no tiene fin, pongamos entre comillas, ¿no? Porque ya les acabo de explicar a qué me refiero con eso de no tiene fin. Sin fin. No tiene fin o sin fin, si quería, bueno. Verá, aquí vamos con algo ya, algo aplicable, digamos, como tal. ¿Usted cree que la cantidad de microorganismos que tiene un vaso de agua son contables o incontables? Les pongo un ejemplo, la salmonela. ¿Mm? Yo creo que sí, son contables. Se puede contabilizar. Incontables, dicen. Pero si son solo de un brazo de mares. Verá que, pero solo dice, verá que los microorganismos de entrada, verá que nosotros no podemos verlos, ¿no? Usted necesita un microscopio. Un microscopio. Dicen micros, por eso no son contables. Claro, así realmente son incontables, o sea, yendo a la parte legal son incontables, verán. Ya van a ver y ahí acordaránse de mí. Cuando vean microorganismos, digo, Pregúntales cómo cuentan. cuando vean microbiología, con la ingeniera Liliana Soria, ahí les van a enseñar. Ahí existe un método del número más probable, se lo llama. Hay otro método en el cual ustedes hacen, se me fue
Se hace un conteo por colonias, le llaman, o sea, una aproximación nomás. Por ejemplo, más o menos, verá, bueno, se hace una aproximación para nosotros poder tener más o menos cuántos de microorganismos tienen. Entonces, realmente, o sea, así, realmente, en la vida real, entra al número incontable eso, el número de microorganismos. O sea, dice usted, o sea que no puedo contarles, sí podría, pero tal vez con técnicas más avanzadas o con muchas aproximaciones para eso. ¿Ya? Sí, porque si estamos hablando usted me dice un brazo de mar, estamos hablando como de una muestra, no estamos hablando del mar. O sea, esa es la confusión. Sí, bueno, no, yo en realidad decía un vaso de agua, dije. Ah, un vaso, yo le oí un brazo de mar. No, era un vaso de agua. No sé por qué no me deja escribir. Pero y ahí no, entraría a los infinitos. Sí, ya les dije por qué exactamente. ¿No? Sí, entra también en una muestra infinita. ¿Por qué? Porque eso le digo, lo que pasa es que usted a una muestra no le puede contar directamente. Una muestra, lo que se hace ahí es una aproximación. Es Oh, decir, de la muestra de agua, digamos que aquí está el vasito. Voy a hacerle el gráfico para entenderle ahí. Digamos que aquí está el vasito. Ya. Ya ¿cierto? De aquí yo tomo mi muestra de agua. ¿Ya? A esta le hago yo el estudio, ¿cierto? Y aquí le sale toditos, es aquí, o sea, pero es un montón de microorganismos que se hacen puntitos, 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 que son imposibles, Por algo son micro. sí, imposibles contarlos. Entonces lo que se hace es ese papelito viene como con unas divisiones. Bueno, me estoy adelantando bastante a la situación. Sí, eso lo crearon. Entonces dijeron, a ver, entonces de eso sí alcanzo a ver. Yo veo que está un montón de puntitos, puntitos, puntitos así que representan todos los microorganismos. ya. Y dicen, bueno, entonces escojamos este cuadrito de aquí. Plin, 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 plin. ¿Cuántos puntitos hay? 2, 4, 6, 7. 7 dice ya. Entonces yo voy a decir que mi número de microorganismos, ¿cierto? Es igual a lo que había en ese cuadrito, que son 7, por todas las divisiones que estén aquí. Yo que sé, ahí sí no sé cuántas divisiones sean, por eso se lo ven en el microscopio. ¿Ya? Aparentemente parece poquito, pero recuerden que esto ha de ser por la muestra que yo tomé de aquí. Imagínense que este vaso eran 200 mililitros. Yo aquí apenas tomé 1 mililitro. Significa que yo este 7 tendré que multiplicarle por el número de cuadritos. Y a todo eso, multiplicarle por el volumen que en realidad es. No era 1 mililitro, sino 200. Y ahí me sale. Pero verá que yo fui generoso aquí, 7, ¿no? Entonces, el rato que usted mire cuántas aproximaciones hizo aquí ya. Aquí está una ya. El multiplicarle por 200 es otra ya. Entonces, ahí usted ya aplicó eso, ¿me entiende? Usted no pudo contar directamente. Estoy Tuvo que hacer, haciendo un claro, aproximado. claro, y ahí ya está sumando unos errores, y entonces eso dice, no, eso en realidad es infinito, ¿no? Pero que me Ay, permite, o sea, esta técnica es, claro, si los laboratorios se acreditan para eso. Yo le expliqué grotescamente, claro, no, disculpará, sí, pero más o menos la idea. Ya, entonces, sí, sí, lo entendí. ya, entonces más o menos, mire, yo lo he hecho aplicable. Claro, de ahí el señor me decía por ahí los números, las estrellas, no sé qué. Pero por eso le decía, a veces, por ejemplo, incluso hasta un panal de abejas. Dicen, ¿será infinito? Sí, sí es No, sí. infinito. Claro, dice, pero ¿por qué? Porque es medio difícil, ¿no es cierto?, llegar a eso y contarles. Entonces hay unos términos más abstractos incluso en los cuales, entonces, miren, entiéndase eso. Incluso Sí, verán a para ver, cuando.
Ajá. Pero, Dígame. por ejemplo, el panal de abejas no es porque no sea contable, sino por la complejidad que presenta. Claro, Entonces, se hace más o menos un, ¿cómo le digo? Un, un aproximado, pero claro, más es eso. no porque sea incontable, sino Claro, porque ¿eh? la dificultad que Ujú. presenta, entonces que lo colocamos dentro de los Claro. infinitos. Es como yo lo entiendo. Así es, miren. Y por ejemplo, ya cuando entremos a ver, a calcular este asunto de la muestra, el tamaño de muestra, y es importantísimo, quizá uno de los temas más importantes que tengamos que tocarlos, ¿sí? Ujú. Ahí vamos a darnos cuenta o ahí vamos a revisar con ustedes mismos que existen Ya. dos tipos de poblaciones, justamente lo que está aquí. Cuando yo conozco y cuando yo desconozco. Y en estudios, y miren, les pongo un ejemplo tan fácil como el del agua mismo. Ah, Imagínense que usted tiene, mire, le pongo un ejemplo así tan simple. Usted tiene que muestrear agua del río, del estero Orienco, por ejemplo. ¿Usted conoce el volumen de ese, o sea, la cantidad de agua que tiene el estero? No, obviamente que Difícil. no. No, pues no es cierto. Conoce el volumen, medio imposible está eso, cómo conocerlo, ¿no es cierto? Entonces ahí se procede como muestra infinita, por ejemplo, como población, perdón, infinita, ¿ya? Entonces ahí entra un montón de cosas, de estadísticas que vamos a ir estudiando exactamente. Pero si yo le digo, señorita, usted, por favor, a ver, yo le pongo lo más difícil aquí. Ya ha habido esos tesistas. La señorita, quién estaba hablando? Perdón, su nombre. Patricia. Claro, la señorita Patricia Oviedo. Patricia tiene que muestrear del estero. Mientras que la señorita Lady Chávez dice, a usted le toca muestrear. Lo mismo ejemplo que pusimos, de la planta productora de fundas de agua. ¿Quién la tiene más fácil ya de entrada, por lo que vemos? La las planta de fundas de agua. agua. La planta de Claro, agua. porque la funda de agua es más fácil, pues que usted los va a conocer. Sí, entonces, facilito, Lady, ahí va a ir, mire, dice, por eso, cuando usted de pronto vaya a hacer un trabajo, si es que usted conoce la población, usted tiene que decir gracias a Dios, sigamos con el trabajo. Ya les digo, trabajo estadístico se les bajó un montón ahí, un 50% diría yo. Es que, Inge, también, por ejemplo, para, como usted dice, para poder monitorear un caudal, no se podría también porque es, ¿cómo le puedo decir? No daría un volumen exacto porque habría fechas que sube o como que baja el caudal. Claro, pero ahí toca hacer un promedio de caudal, Sería por muestreo. claro, tocaría también, ahí toca hacer un plan de muestreo ya en realidad para eso. Toca analizar los puntos en los cuales se va a muestrear y para que sea significativo, representativo y además, por eso digo, además ayudarnos de la estadística propia, ¿no? Porque errores siempre. Entonces, miren, bueno, hasta ahí estamos entendiendo, creo, la situación, ¿no? Entonces yo les voy adelantando un poco, siempre tratando de hacerles caer en cuenta, digamos, de la aplicación mismo, ¿no? Que vamos a tener. Ya, en esto entonces, miren, de esta población, nosotros obviamente, ¿no? Ustedes saben que a una población difícil estudiarla totalmente, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos de la muestra. Término también sumamente útil, utilizado, perdón, bueno, muestra es el término totalmente muy utilizado que nosotros vamos a estudiarlo. Una muestra, ustedes saben, parte de una población, de la población, bueno, de una población. Ya. ¿Cuál es la parte importante de esto? Verá, si la muestra es representativa, ¿sí? Yo diría así, si la muestra es representativa, yo
en base a esa muestra, yo ya podría inferir conclusiones, ¿sí? Obviamente. Entonces yo digo, puedo inferir conclusiones. Entonces, miren, ustedes, ¿a qué me refiero con esto de inferir? ¿No? Inferir conclusiones sobre la población. Y el ejemplo quizá más, bueno, no, no es el único, pero es el que al menos el que se me viene ahorita en la mente es lo que hacen las encuestadoras, ¿no es cierto? ¿Qué se suponen que hacen ellos? Ustedes se han visto, ¿no? Cuando están ahí que... Aproximado. Así. Claro, pero se supone que ellos toman muestras, ¿no es cierto? Sí, claro que las encuestadoras ya saben todos cómo se manejan, creo, ¿no? Pero lo legal que deberían hacer es tomar muestras representativas, ¿no es cierto? O sea, se supone que deberían tomar una cantidad de gente de Sucumbíos, de Orellana, de cada provincia, representativo, entre comillas. Entonces, a ellos les encuestan y dice, ¿por quién va a votar? Dicen, por Guillermo Lazo, por no sé quién, Arauz, Guillermo Lazo, ya. Sería un Procesan, censo. sí, procesan esos datos y eso es inferir. Ellos infieren y dicen, la tendencia de la población, así dicen, ¿no? La tendencia del país es que están a favor de Guillermo Lazo el 50 y no sé cuánto %. Ahora usted dirá, pero mentira, yo no estoy por él. A mí nunca me han encuestado, no, porque usted quizá no fue parte de esa muestra que ellos tomaron. ¿Entiende? Entonces, por eso miren esta palabra, yo ¿cómo se dice? Yo le voy a poner con el permiso de todos. Y para mí esto es importantísimo, o al menos yo diré, por ejemplo, en aguas, en esto, tiene que asegurarse que sea bien representativo eso. Si usted no se asegura de eso, está fregado. Y se da cuenta lo que puede suceder ahí, ya hablando, ya, aquí, ya en la vida real. Ingeniero, disculpe que le interrumpa la clase. Y que lo que pasa es que quiero ingresar aquí en el teléfono a su clase, por lo que mi primo ya tiene que irse a la casa, pero le sale el código de la reunión incorrecto. En serio. Pero no pide código. Ingresa por el link y le piden el código que piden para ingresar a la reunión. A ver, ¿cómo? Pero, ¿y cómo entraron todos? No, porque no les pide aquí, no debería pedirles nada. Porque yo ingresé aquí, me entró normalmente, pero él quiere ingresar aquí en el teléfono y le pide un código. En el código yo le puse 7WJ4RTD. O sea, claro, tal vez se quedó con... a todos les pidió código, no creo. Yo no le puse. No, porque unos ya quedan guardadas las clases en el Classroom. O sea, las materias. No. O sea, estamos hablando del código para el Zoom, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Por qué no usa el link Quiero enviar una recurrente de clase? A ver, yo les pregunto, ¿cómo entraron ustedes? ¿Tuvieron que poner código en el Zoom o entraron de una? La primera vez sí, Luis. Luis. Código, hay que poner, después ya se queda grabado. La La primera vez sí a ¿En todos. la primera clase? Sí, la primera vez. A ver, déjeme revisar. Qué raro, porque yo... Sí, porque ahí enviaron código y enviaron link para cualquiera de las dos. Porque yo la primera clase ingresé con un código. No, pues yo ingresé en las dos clases. Ya, y de ahí el resto de las clases que usted ha estado dando, como queda registrado ahí en Classroom, yo nomás ingreso ahí nomás. Para entrar al Classroom toca poner el código nada más. No digo del Classroom, carambas. Estoy hablando del código del No, ya para entrar al Zoom del ya Zoom. no. Al Zoom ya no pidió código. Por eso dice la señorita que le pide un código, dice, para el Zoom, ¿verdad? Para la sesión de ahorita, dice usted, señorita. A ese link que le mandé ahí no le deja entrar. No, ingeniero, no me deja ingresar. Pero Le Lice, captura para que me ahí en el dé. Classroom, Lice, ahí está el enlace de que vamos a ingresar. Ahí abajito hay un ID, ese es el código de ingreso. Ahí está, ya envió el señor muy amablemente, Ricardo, gracias. Ya, S8M8, no sé cuánto, póngale. Ya continuemos. Ya, pues.
¿Qué pasó con Manito? Ya. Estamos donde estamos. Ladies and gentlemen. Introduzca su nombre y el código de acceso a la reunión. ¿Por qué me pide eso? Código de acceso, el ID, ¿cuál será? Este es el código. ¿Ya le vio? Inge, una pregunta, ¿con el link que está en el chat tengo que ingresar? Está en el chat. O sea, a ver, se supone que este Zoom que yo le tengo está abierto. Usted solo abre y entra, o sea, ya se le abre. Mientras... Inge, ahí en donde usted puso el enlace, ahí hay un ID también. Ahí hay un código y un ID. A eso me refiero. Entonces, no sé por qué a la señorita dice que le está pidiendo el código, porque no, esta reunión no estaba hecho con, no estaba con código. A eso me refiero. Estaba habilitado para que entres de una, como se dice. Pero si le pide código, que le ponga el código que está ahí de acceso. Claro, si le pone el código debería ya entrar también. Es que con eso podemos entrar. Yo creo que ese fue el que le pidió primerito. Gracias, Lisa. No. Ya me voy. Bueno, Lisa, no le interrumpo más las clases. Gracias. Ya, no, de paso me tomé una pausa ahí. Verán, otro dato. Usted siempre que vaya a entrar, verá que yo cada clase le voy generando un nuevo, o sea, siempre le pongo en Classroom, pero le voy generando, ¿no? O sea, con este link que estamos ahorita no le sirve para el del viernes, o para de cuándo sería de aquí. Para el de mañana, perdón. Me toca generar otro, porque alguna vez me hice mal en el Zoom, pero ya hasta que me corrijan, yo le voy generando otro. Lo que sí, al menos no se nos va a cortar en la clase. Listo. Estamos por acá, verán. Entonces, miren, yo ya les estaba en eso, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Si es que no la tienen, creo que alguna acotación también es bienvenido. Ya, ahora yo les pregunto, ya que ustedes no me preguntan. Cuando usted infiere una conclusión, porque eso es lo que decimos, ¿será así como que 100% cierta la inferencia que usted haga en estos casos? O sea, cuando tiene una población, toma una muestra, saca un resultado y dice, bueno, el resultado de esto refleja que no sé cuánto por ciento está contaminado. ¿Será del todo cierto? Eso solamente más o menos como que se acerca al resultado, pero no es del todo, porque no hay cómo, una población es muy grande. No es un 100% verídico. Claro. Cierto, no, porque es variable. Exactamente. No es del todo cierto. Bueno, antes que nada, no, cuando puedo incluir a esto que yo les estoy diciendo aquí, a esto se le llama estadística inferencial. Mucho ojo, vean. Esto es la que le llaman estadística inferencial. Ya, entonces, como usted está diciendo que no todos los resultados son ciertos, o sea, no... Un aproximado, más o menos. Claro. No son al 100%. Pongámosle aquí, resultados no son del todo ciertos. Pongámoslo así, del todo cierto. Entonces, de aquí... Menos se refiere a una hipótesis, diga. Ajá, de aquí yo tengo que hablar de probabilidades. También parte de la estadística. Ahí entran todos los términos que vamos viendo. O sea, por esto, ¿no? Verán. Miren esta cadena como viene.
de la población, sea finita o infinita, yo tengo una muestra, la cual es parte de una población. Si es representativa, yo la estudio, puedo inferir conclusiones sobre esa población. A esto se lo llama, o es reconocida como estadística inferencial. ¿Ya? Ahora, a su vez, como esos datos vienen de una inferencia, viene un cúmulo de errores, yo sé que sus resultados no son 100%. O sea, no, es cierto que me representa quizá a la población, pero no del todo. Entonces, ahí tengo que manejar términos de probabilidades. Sí viene el asunto. Listo. Ahora la otra estadística que yo tengo de aquí, ahí está su estadística inferencial, y en ese hemos de estar estudia, revisa, realiza ejercicios, nos vamos para el Excel, le realizamos ahí también. Usted va a decir, ha sido fácil, y obviamente tan complicado, pero repito, la idea es que sepa cómo sacar las conclusiones de esto, ¿no? Ya. Entonces, ya, en cambio, yo le tengo por otro lado la estadística descriptiva, ¿no? Esa dice la misma palabra ahí. Yo aquí tengo la estadística descriptiva por otro lado. Se me voy a coger el otro marcador. Estadística descriptiva. La misma palabra lo dice ahí. Esta, en cambio, solo me permite sacar conclusiones. O sea, yo solamente describir nada más, como dice la palabra, ¿no? No puedo del todo realizar todos esos ejercicios que he estado indicándoles ahí arriba. ¿Alguien tal vez tiene un ejemplo de la estadística descriptiva? A ver, para todos ustedes que son bastante participativos, personas grandes también, algún rato han de haber escuchado. Estadística descriptiva. ¿Dónde usted me puede citar un ejemplo de eso? O sea, esta estadística a mí me permite describir grupos. De pronto dije en Como en tiempos un de archivo, elecciones. ingeniero. A ver. Como en un archivo público de carpetas y así. Ya, pero ¿cómo sería el asunto? ¿Dónde se almacena, ingeniero? ¿Dónde se almacena o se ordena? La estadística descriptiva ya le da los datos ya puestos, por ejemplo, decir los números exactos para que vaya distribuyendo. Por ejemplo, son gráficos, dicen. Ya. Pero, ¿cómo? Oye, se me bajó el volumen. No Sí, sé. por ahí va. Por ahí les escuché. Dije, por ejemplo, en estadística descriptiva, por ejemplo, puede arrojar resultados en tiempos de elecciones. Puede ser. Se fue el audio por ahí, estaba participando el compañero. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Entonces, les decía, no, que la estadística descriptiva, o sea, justamente puede describir al grupo, pero sin sacar o inferir conclusiones. O sea, es exactamente, podemos hacer lo mismo, pero sin ir. O sea, mire, yo ahorita puedo sacar el promedio, por ejemplo, de cada uno de ustedes. Pero nada más, nada más. Yo normalmente en la estadística descriptiva se trabaja para un mismo grupo, pero nada más. Yo no infiero, no digo nada más con respecto a eso. Contrario a esa misma... Almacena, dicen. Exactamente, solo me describe nomás, por eso dice, describe al grupo o población sin sacar o inferir conclusiones.
Nada más. Ya, entonces, eso es básicamente, ¿no?, la estadística descriptiva. Puede hacer el mismo trabajo, pero no me permite inferir. ¿Por qué? Porque pues de pronto yo me quería ahorrar el trabajo de realizar el muestreo como tal. Tal vez, por ejemplo, miren, una estadística descriptiva, yo quiero, digo, quiero ver cuánto será el promedio de los estudiantes de monitoreo B, primero B. Entonces digo, a ver, voy a ir tomando las primeras 5 personas que llegan. Va llegando, a ver, vamos con los nombres. Me paro en la puerta, llega Adrián, llega Alexandra, llega Andrea, llega Ángela y luego llega, se me fueron los nombres por aquí. Luego llega Edwin. Llega la Pati. Llega la Pati ahí, atrasada como siempre. No, pues llegó, no llegó atrasada, llegó. Ya, me fui y dije, ya, pues están ahí 19, 18, 23, 25, ya el promedio es 20 años. Se fue. Nada más. Miren, eso es incorrecto en realidad. Yo no puedo inferir y decir el promedio de edad de los chicos de primero monitoreo B es de 20. No, yo no puedo inferir. Yo solo tengo ese resultado. Sabrá Dios, como dicen, para qué quería, pero yo lo hice. Eso es una estadística descriptiva, entonces yo describo, ¿no? Pero no puedo yo técnicamente. Entonces, usted, y ahora hablando, usted como futuro tecnólogo, técnico de campo, ¿utilizará cuál de las dos estadísticas piensa usted que va a ser más útil para nosotros? ¿La descriptiva o la inferencial? La diferencial, dicen. La inferencial, claro. Nosotros, el rato que manejemos cantidades, miren, y miren este dato aquí, así es importante, ¿no? Cuando usted vaya a realizar monitoreo de partículas, monitoreo del ruido, cuando vaya a analizar microorganismos, o sea, nosotros seguramente hablaremos de cantidades grandes. O tal vez que ese monitoreo lo tiene que hacer lunes, tiene que ser martes, tiene que ser miércoles, tiene que ser jueves, viernes, todos los días. Si no coman los dos, si no, no coman. Y cada día quizá va a tener que utilizar 20 repeticiones. Entonces, miren, ¿no es cierto? Nosotros no podemos hablar ahí de una estadística descriptiva. Nosotros siempre vamos a necesitar resultados y saber qué hacer con esos resultados. Muy bien. Pero Inge también dice que la estadística descriptiva también es muestra y datos. Claro, o sea, es una herramienta, es parte de nuestra estadística descriptiva. Ahí vamos nosotros. ¿En la descriptiva dice o en la inferencial? La descriptiva. En la descriptiva. Claro, o sea, también, es que usted va a necesitar, pero lo que yo le digo es que usted no va a tener un sustento como para decir, el ejemplo que le acabé de poner. Usted va a sacar nuevamente, va a sacar la edad, quiere saber la edad promedio de primero monitoreo B. Entonces le encargamos a Edwin. Y Edwin dice, bueno, como no es para un trabajo científico, yo voy a tomar 5 personas nomás, que los primeros 5 que lleguen. Saca un promedio y se fue. 20 le salió de promedio. Claro, usted utilizó datos. Usted utilizó, ¿qué nomás dijo? Muestra, una pequeña, de hecho ni siquiera, claro, podríamos llamar que esas 5 fueron su muestra. Sacó los datos y sacó su promedio. Pero ojo, usted no puede inferir. O sea, inferir me refiero a que cuidado y usted en un trabajo vaya a decir. Entonces, la edad promedio de primero monitoreo B es de 20. Basados en... No, es que usted no se basó en nada en realidad. Solo hizo una estadística descriptiva. Si usted tuviera que hacerlo de forma correcta y quiere inferir sobre eso, tendría que calcular y decir, a ver, la población es de 35, estamos aquí con el profesor, ya conmigo, 35. De esa 35 voy a aplicar la ecuación que ya vamos a estudiar para calcular el tamaño de muestra.
aplica esa ecuación y le sale que usted tiene que obtener 10 muestras. 10, o sea, tiene que entrevistar a 10 individuos. ¿Ya? Y tiene que aplicar un Ya sería muestreo con aleatorio. datos exactos. Claro, ya, pero ya está basado en una ecuación, ya está basado en un error y en una probabilidad, en todo. Es que esa ecuación lleva todo eso. Entonces ahí sí, usted muestrea a las 10 personas, pero ya basado ya en un dato, o sea, dato real, ya en un dato técnico, en una ecuación que a usted le avala hacer eso. Y ahí sí resulta que hace bien. Ah, y dice, mire, el promedio me salió 23 años. Eso sí puede inferir usted, más no lo anterior. Ahí sí, no sé, ahí creo que me debe haber entendido mejor. Sí, Inge, le agradezco. Ya. Gladys, dígame, Gladys. Inge, ¿se puede decir que la estadística descriptiva maneja una población pequeña y la estadística inferencial a una población mayor, verdad? Podría ser, es que claro, es que con una población mayor, por eso le digo, la descriptiva es lo bien general, en realidad que usted tenga. Puede buscar también en el internet, así, hay un montón de ejemplos. Es a veces, yo pienso que a veces es lo más general que usted quiera tener, como que quiere tener un dato, nada más. Pero cuando nosotros hablemos de poblaciones grandes, por ejemplo, ahí viene otro asunto, ahí nosotros tenemos que hablar de estadística inferencial. En todo caso, lo que nosotros vamos a utilizar es la inferencial. Muchas gracias, señorita, igual. Verá, ahora, a todo esto, ¿se acuerdan que yo hace rato les dije que las cosas se complican? Por decirlo, se complican. Cuando a un estudio usted le va añadiendo variables, una y otra condición, eso se llaman variables, ¿verdad? Por ejemplo, ya, vamos con este ejemplo, o más bien vamos con esta situación. La calidad, sigo con el agua. La calidad de esta agua, de la que estoy por aquí teniendo, ¿de qué condiciones consideran ustedes que depende? Díganlo nomás, sin miedo, lo que ustedes sepan, lo que ustedes consideren. De calidad, dice Inge. Sí, la calidad del agua, o la calidad de pronto del agua potable que a usted le llega, ¿de qué dependerá? De los químicos que se usan. Del tratamiento, ¿ya de qué más depende? Del cloro. Del cloro, bueno, entra en lo mismo, sí. La higiene también. La higiene, El proceso de realizar también. El proceso de realizar. El agua cuando viene bien negro, el agua a veces llega bien negro, sucio. Ya. Entonces, del mantenimiento que le dan también. A la tubería incluso, ¿no es cierto? Miren que ahí ustedes lo que acaban de decir son variables. ¿Por qué? La misma palabra dice, una variable es aquella situación, se lo simboliza, ¿no? Se lo trabaja con un símbolo, pero el cual puede cambiar, ¿ya? Entonces, eso es una variable como tal, ¿no? Entonces, yo le decía que cuando usted tiene más variables en un estudio, se va haciendo más complicado la situación. Por ejemplo, más extenso. Entonces, miren, yo aquí voy a escribir la palabra, otro de los términos, que vamos a estar hablando de las variables, ¿saben decir? Miren, de paso, en matemáticas también han de estudiar, y si no, ya vamos conmigo ahí más o menos analizándole, recordando, como sea. Espera, una variable, sí, son símbolos que pueden ser normalmente X, Y, Z, lo que sea, etcétera. ¿Ya? Estos símbolos pueden tomar diferentes valores. Dependiendo del conjunto.
en estudio. Pongámosle así. ¿Ya? Miren aquí. Yo le pongo así. Las variables son símbolos que pueden tomar diferentes valores dependiendo del conjunto en estudio. Representan una funcionalidad o relación. Ya. Ya. Las variables representan una funcionalidad o relación. Miren, yo le pongo un ejemplo nomás. Digamos que Edwin, a ver, señor Edwin. Edwin, usted se quiere ir de vacaciones, ¿no es cierto, Edwin? ¿Sí o no? Sí. Edwin, ya. Verá la variable. ¿De qué depende a dónde usted se vaya? ¿De qué depende que se vaya, no sé, a Atacames, a que se vaya a Cancún? Dependería de lo económico, si es que me Claro, ¿no es alcanza cierto? Ahí para está. uno Claro, o para el otro. ¿no es cierto? Si tiene $200, se va a Atacames nomás. Si tiene $1,000, Atacames también. se va a Atacames también, pero ya con más gente. Esmeraldas. Mujer. ¿No es cierto? Ya, miren. Montañita. Montañita, dice Adrián. Mira, eso es una funcionalidad, ¿no es cierto? O sea, a dónde yo llegue depende de cuánto dinero tengo. A dónde yo llegue es mi Y. A dónde lo que yo tenga es mi X. A ver, ya le voy a hacer entender más o menos. Esas matemáticas, esas ecuaciones que sabían ver, vamos a hacerlo bien sencillo aquí, ¿verdad? Ya. Entonces, por ejemplo, mire, usted va a tener cosas como esto. Y X, le voy a hacer acuerdo de paso. ¿Qué tal si yo tengo esto? Y igual a 2X. Esto que voy a poner en rojo, ¿no es cierto que son mis variables? ¿Verdad? Estas son mis variables. ¿No? ¿Sí o no? Estas son mis variables. ¿Por qué son variables? Porque pueden cambiar. Porque pueden tomar valores diferentes. Ahora recuerde que esta Y aquí lo que dice es, verás, el valor de Y es igual a 2 veces lo que valga X. Matemáticas de esto, ¿verdad? Repito nuevamente. El valor de Y dice es igual a 2 veces o a 2 multiplicado por lo que valga X. ¿Sí? Y esto se puede entenderlo de diferentes formas, miren. Por ejemplo, Y es el doble de X. Y es el doble de X, ya, si quiere verlo así. Pero en esta, porque esta es una función, ¿cierto? Además, ¿qué tenemos aquí? Saquemos todo el asunto. Y depende de X, ¿no es cierto? Verá, Y depende de X. ¿Por qué? Porque dependiendo, repito, lo que valga X, va a valer Y. Esta es una funcionalidad. Vamos con un ejemplo. Con esto ya vamos acabando también. Ya es hora de dormir. Todavía no. Verá, pongamos así. Me voy a inventar algo aquí. Suponiendo que pongamos ya. La cantidad de dinero obsequiado, digamos que eso alguna vez en nuestra vida sucediera a cada alumno. Ya, pongámosle así. La cantidad de dinero obsequiado a cada alumno, o sea, es mi Y, ¿verdad? Le pongo entre paréntesis Y.
depende de la edad de cada uno. De cada uno, o sea, X. ¿Ya? Verán cómo le estoy poniendo, ¿no es cierto? El dinero es Y y la edad es X. Según la siguiente función o la siguiente relación, pongamos así. No se estresen, esto no es matemática, solo estoy haciéndole entender lo que significa una variable, para que después cuando nosotros estemos hablando que la variable X, que la variable Y, que la variable no sé cuánto, ya usted sepa de qué estamos hablando, ¿no? Ya, ¿estamos entendidos? La cantidad de dinero obsequiado a cada alumno, Y, depende de la edad de cada uno, X, según la siguiente relación. Entonces, ¿qué tengo? Dice que la edad, ¿no es cierto? No, perdón, a ver. Bueno, la edad es X y el dinero, ¿qué viene siendo? Y. Eso. Ya verán, preguntarán nomás si se me están perdiendo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Ahí viene la famosa tablita que nos han de haber enseñado en el colegio, de pronto, cada uno de ustedes, en la cual ubicaban la X, ¿cierto? Y ubicaban la Y. Luego hacíamos el gráfico y no sé qué, ya no es nada del otro mundo. Lo que sí yo quiero es que usted aprenda a interpretarlo. Eso nosotros vamos a seguir utilizando. Entonces. El micrófono. Ya, bueno. Tenemos que irnos educando en este asunto del micrófono. Es un poco complicado, ¿no? Hasta acostumbrarnos, pero ahí le vamos a ir trabajando, ¿ya? Miren ustedes entonces. ¿Ya? Entonces yo aquí tendré el estudiante 1, 2, ahí le pongo nombres, ahí estaría Edwin, está Janet, está Yulaine, está Jorge, está Juan Carlos, está todo el mundo. Están a la cola y a ver, pero no poner toditos los nombres porque no me acuerdo. Todos los estudiantes vienen aquí, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, el primer estudiante, Edwin, ¿cuál era su edad? 34. Sin bajarse. Juan Carlos, ¿cuál es su edad? Sabrina, ¿cuál es su edad? Dígame nomás, dígame sus edades, ya, si no ya me voy inventando aquí. 20. Vamos, Sabrina dice que tiene 20, más cuántos, no sé. 30. Por aquí hay una chica de 30, dice, mucho gusto. 17. Aquí hay una chica de 17, menor de edad, cuidado chicos. Todavía. 21. Todavía no. 21. Ya, sí, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, dice, ¿cuánto me toca? Y tenemos que hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Ya, matemáticas, entonces dicen, bueno, como 2 tengo multiplicado por X, entonces voy a reemplazar. En el primer caso sería 2 por 34. En el segundo caso sería 2 por 20. En el tercer caso sería 2 por 30. En el cuarto caso sería 2 por 17. Ya, y así nos vamos. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? A ver, en el primero 30 y 30, 60, $68. En el segundo 40, en el segundo 60, en el segundo, no sé, 15, 15, 30, 34. ¿Sí, no? 34. Ya. Y ahí tengo mis valores de Y, 68, 40, 60, 34 y etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Ahí ustedes se pueden fijar por qué se llaman variables. Primero, porque X tomó cualquier valor. Cualquier valor. En el primer caso 34, 20, 30. Toma cualquier valor del conjunto que estemos estudiando. Pero Y no puede tomar del todo cualquier valor, ¿no es cierto? ¿De quién depende cuánto vale Y? ¿De quién? De la edad. De la X. De la edad. La X, exactamente. Del ¿cierto? doble de la X. Ajá. Por eso aquí dice, mire,
la cantidad, creo que decía aquí, la cantidad de dinero obsequiado a cada alumno depende de la edad de cada uno de ellos. Incluso ahí mismo dice, mire, sino que a nosotros muchas veces no nos ponen así, o sea, es muy largo a veces, ¿no es cierto?, hablar así en palabras, sino que nos ponen simplemente funcionalidad. Y para eso nos valemos de las variables que se llaman aquí, ¿ya? Entonces, fíjese en ese dato, ¿no? Cómo nosotros manejamos. Entonces, acuérdese usted, tenemos diferentes tipos de variables. Ahora aquí, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Por favor, díganme nomás con confianza. No sé si está entendido. ¿Y cómo sería, ay, perdón, cómo sería, por ejemplo, si se quiere dar, ahí, ¿cómo sería? De acuerdo a la edad se daría más al que tiene más Claro, edad y si sería al revés que yo quiera darles menos. Tendría que dividirle, por ejemplo. Se dividir. Claro, pero bueno, ya eso vendría siendo matemáticas, ¿no? Aquí, sí, es una función que yo me inventé, ¿no? Claro, pero voy en su pregunta. Yo decía, sí, ¿por qué? ¿Cómo así al más viejo le doy más, en otras palabras, ¿no es cierto? Ya, pero sí, es una funcionalidad que yo me acabé de inventar nada más, 2 por X. Podría ser X dividido para 2, no sé, para hacerlo, ¿no? En todo caso, lo que yo quería hacerle caer en cuenta era este punto, ¿no? De la funcionalidad que tenemos ahí. Entonces, miren, variables, ¿cierto? Variables son símbolos que a mí me representan una relación de alguna forma. Para yo no decir, a donde Edwin se vaya va a depender de cuánto dinero. Matemática o estadísticamente, son herramientas, ¿no es cierto? Que a nosotros siempre nos permiten simplificar esas palabras en términos más pequeños. Entonces dice, está la funcionalidad y igual a 2x. Resulta que y es la ciudad a donde vamos a viajar. X es el dinero que tengamos. Entonces, dependiendo de la cantidad de dinero que tengamos, acá saldrá la ciudad a la cual podemos llegar. Dependiendo de la cantidad de años que la persona tiene, va a verse reflejado la cantidad de dinero que se le va a dar. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que ahí me entienden, ¿no? La relación de variable. Entonces, de aquí en adelante, cuando le diga la variable tal, ya sabe ya a qué hace referencia. Entonces, miren, para ir acabando, decía, estas variables, y yo creo que les hice una pregunta de eso, no se acuerdan en el foro fue o en la prueba, creo que en las dos. Yo las variables tengo dos, ¿cierto? Yo tengo las variables discretas y las variables continuas. Ya, miren eso. Dos datos que tengo aquí. Y aquí yo puedo aplicar eso. Miren, ¿se acuerdan que cuando yo puse aquí la definición de variable decía símbolos X, Y, Z que pueden tomar diferentes valores dependiendo del conjunto en estudio, ¿verdad que digo? O sea, esto de diferentes valores no es tan literal. ¿Por qué? Verán, en este mismo ejemplo, ¿será que yo puedo poner aquí un menos 18, un menos 24? Sí. ¿Correcto o incorrecto? En este ejercicio, verán, en este ejemplo. No, en ese ejemplo no. No, ¿por qué no puedo? Porque ahí dice que... Sí puede. Verán, lean bien lo que dice la descripción. Sí puede porque es variable, dicen. Sí, pero... En este caso no se podría. ¿Por qué no se podría? Dicen por ahí que ahí le ponemos, ahí entraría la ley de los símbolos, porque ahí está menos, y ahí iría izquierda, derecha. Ahí tendrían que sumar menos 2 y sí podremos hacer eso. No nos vayamos a la... Verá que esto de acá es lo que menos me interesa en realidad, o sea, no es que no me interesa, pero es, digamos, ahorita lo menos importante, como tal, de cómo salió. Yo quiero el razonamiento de acá.
Pero entonces yendo a la matemática sí hay cómo, pero yendo ahí a lo que usted está diciendo, yo creo que No no hay se vaya a la cómo. matemática, vayamos a lo que tenemos. Entonces no. ¿Por qué no? Porque ahí está hablando de solo positivos. Y ya casi, sí, a eso se le llama dominio, codominio, ya, en matemáticas va a haber eso. Solamente se está refiriendo a la edad de cada uno, ¿no? La edad de cada uno, ¿no es cierto? De cada persona. Tenemos edades negativas. No hay edades negativas. No, es cierto. Yo no lo he escuchado a alguien que vaya a decir tengo menos 18, tengo menos 30. Bueno, fuera, ¿no? Tener unos Sí menos saben 5. decir, tengo 18 menos que vos. Claro, bueno, fuera Patricia, no, yo te puedo decir, sí, tengo menos 5 años. Yo opino que sí, Inge, porque como dice ahí, la cantidad y el dinero son variables. Sí, pero verá. Pero no hay edad negativa. Eso. Son valores exactos, Inge. Pero claro. ¿cómo pondrían tengo menos 21 años? Claro, No léale podría. ahí, Edwin, porque dice ahora, la cantidad de dinero obsequiado a cada alumno depende de la edad de cada uno. Ahí está. Bien dijo la señorita. Matemáticamente yo puedo, si me dice que es variable, a ver cómo va a decir. A ver. No dice que es variable, que puede tomar cualquier número, ahora me dice que no. Por eso yo aquí fui bien claro, ¿verdad? Que pueden tomar diferentes valores dependiendo del conjunto. En estudio, dice, ¿verdad? Yo clarito le puse para eso mismo. Por algo le debe haber puesto eso. Ahora, yo estoy hablando de conjunto edad. Y en conjunto edad nunca vamos a tener edades negativas. Ya, ahí sí me imagino que me entendió, ¿verdad, Edwin? De pronto. Sí, porque por ejemplo, en la parte que es cantidad y dinero, ahí sí hay variable, pero en edad no hay variable porque no podría variar, como dice, menos 31, menos 30. Claro, de pronto en dinero sí podría decir, menos $1,000. Sí se utiliza, creo que esos términos, ¿no? Pero, ya. Ahí, por ejemplo, Inge, fuera como que usted estuviera diciendo, ok, la edad de los alumnos es 34, así sucesivamente, y en vez de menos 28 ponga mesa y silla. Entonces esas no van dentro del muestreo. Ya, claro, es como que me estuviera saliendo de lo lógico, ¿no? Sí. Claro. Estoy dando un número que me parece, pero por eso, entonces las variables pueden tomar cualquier dato, entre comillas, sí, pero mientras estén dentro del conjunto. ¿Ya? Claro. Entonces, así para que se entienda la situación. Entonces, ese es el término variables que ustedes muchas veces lo irán viendo, lo irán revisando. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores, señoritas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna acotación más, por favor? Dígame nomás con toda la confianza del mundo. Bien. Por favor, para el día de mañana usted va a venir revisando ejemplos de esto. Usted va a poner en su internet, ahorita, mañana, un ratito ahí, mientras con quien chatea. ¿Qué es eso de las variables? ¿Qué es eso de las variables discretas? No es deber. Una consultita para que usted venga y me ayude a mí también, y yo ya no estar habla y habla. Entonces, discretas y continuas, ya. Se ponen, buscan. O sea, ¿qué es discretas y qué es continuas? Eso, que son variables discretas y que son las Por eso variables. con ejemplos. Sí, exactamente. Léalo, si quiere lo apunta en su cuadernito, no sé, como guste. Pero la idea es que mañana conversemos, usted también me dé ejemplos. Vamos. Dicen, ¿y lo que usted pone en la pizarra es obligatorio copiar? No. Lo que es obligatorio es que dé bien las pruebas, los exámenes. Yo este video tengo que subirlo también, igual, ¿no? Ya lo voy a subir. Pero... Sí, dígame. Con usted no nos revisa materia, ¿verdad? No. Solo las pruebas y todo eso. Ya, gracias. No se preocupe. Dice, no. Profe, o sea, quiere decir que ahí en la materia de usted de estadística vamos a hacer ejercicios también. Claro, de ley. Dije una pregunta. Pero ahí hay fórmulas o no hay fórmulas. Sí hay fórmulas. Suaves, pero sí, fórmulas al final. Ya. Dígame.
que hablemos. Sí, dígame. Una pregunta, disculpe, Inge, una pregunta. La otra que era variable destructiva. ¿Y cuál era la otra, Inge? ¿Perdón? Discreta. ¿Perdón? La variable discreta y continua es lo que está aquí. Ya. Gracias, Inge. Ya. Creo que ahí estamos bien. Bueno, señores y señoritas, un gusto haber compartido esta horita y algo con ustedes. Espero que sea de su utilidad. Seguro que sí. Y bueno, chévere. Revísalen en eso para mañana y mañana seguimos viendo términos, seguimos ya metiéndonos a nuestra materia como tal, ¿no? Les agradezco y que tengan una buena noche. Vamos ya. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Mañana, Inge. Ya es hora de irnos, chicos. Hasta mañana. Chao, chao. Y es para las cuarto ya, ¿cómo es que digo? Cuarto para las 11. ¿Qué son? Cuarto para las 10:30.